Muchas gracias, compañeros. Así es como lo anunciábamos anteriormente. La semana pasada conocimos que Uruguay lidera en feminización de la pobreza en la región. Esto quiere decir que en nuestro país, más que en cualquier otro de la región, se puede decir que la pobreza tiene cara de mujer, y eso es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Esto fue un análisis que elaboraron en conjunto el CIEDUR y la Red Género y Comercio, que, sacaron esta información con muchísima alarma y muchísima preocupación por todo lo que queda hacer, obviamente, para lograr revertir esta situación al menos un poquito. ¿Qué es lo que dice este estudio? Que no solo las mujeres, sino también las infancias, y vamos a explicar más adelante por qué, son las más afectadas por la pobreza en nuestra región, y que Uruguay no escapa, sino que se hace especialmente evidente en nuestro país. ¿Cómo se relaciona y qué significa dentro de la pobreza general este dato? Vamos a dar un poquito de contexto, Nati, si te parece. Hubo una reducción sustantiva de las personas bajo la línea de la pobreza y bajo la línea de la pobreza extrema desde comienzos de siglos. Pero en 2014 empezó a aumentar progresivamente, y la pandemia de COVID-19 en los años 2019, 2020, 2021 afectaron muchísimo y empeoraron estas situaciones. Y si bien luego de la pandemia hubo un repunte de la economía, no estamos a nivel regional, estoy hablando, no estamos en los mismos niveles que en la prepandemia. Es decir, que esta situación no solamente es mala, sino que era mala, sino que ahora es un poco peor, y por eso es importante poder mirar a quiénes son los más y las más afectadas de esta situación. ¿Cuáles son las causas centrales que generan este tipo de pobreza en nuestro país y en los países de esta región? El desempleo, la exclusión social, la vulnerabilidad ante las crisis, por eso todo lo sucedido con la pandemia de COVID-19, y también las enfermedades. ¿Y dónde impacta más, según este estudio? En mujeres, niños, niñas y adolescentes, en personas que viven en áreas rurales, si tendremos en nuestro país, en los pueblos indígenas y en la población afro. ¿Y por qué se habla de feminización de la pobreza? Bueno, hay varias razones por las que hablamos de eso y vamos a desarrollarlo más adelante, pero en una nota que la semana pasada hicimos con Soledad Salvador, una de las autoras de este informe, mencionaba algunos puntos que son importantes para empezar a hablar sobre esto. Primero, porque el mercado laboral discrimina a las mujeres. También porque muchas veces quedan solas, quedan como jefas de hogar a cargo de sus hijos. Y esto implica un montón de cosas que tienen que ver con el esquema de cuidados, con que el valor central que tienen en su vida estas mujeres son sus hijos e hijas, y van a sacrificar un trabajo si no pueden cuidarlos, con que además los empleos a los que pueden acceder son de mala calidad, muchas veces o precarios o informales, o no les permiten compatibilizar con los cuidados, y también porque tienen, a su vez, porque tienen este sistema de cuidados, no solamente de hijos e hijas, sino también de otros familiares, pocas capacidades de capacitarse y mejorar, lo que llamamos normalmente empoderarse. Y la pobreza también, la feminización de la pobreza también impacta en los niños. ¿Por qué? Porque lo medimos por hogares. Y si las jefas de hogares son mujeres y tienen hijos e hijas, esos hogares pobres tienen niños y niñas. Soledad Salvador decía algo muy interesante, y es que las mujeres y los niños y las niñas son los últimos en salir de la pobreza cuando logran y los primeros en ingresar nuevamente. No, es tremenda esa situación. Por eso los queríamos invitar en el informe de hoy, porque nos parecía que era importante poder darle un giro más y, como es jueves, a combinar esto con una dimensión muy importante de la pobreza, que es la dimensión económica. Y por eso les voy a pedir que me acompañen y vamos a compartir el informe de hoy con la columna de economía del economista Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Juli? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta. Bueno, tenemos varias preguntas para hacerte, porque este es un tema que obviamente necesita que hablemos de lo que es la dimensión económica, una de las dimensiones de la pobreza. ¿Tenés algunos datos para darnos sobre la caracterización de la pobreza en América Latina? Sí, vos mencionabas recién la evolución, y ahí tenemos simplemente una línea de tiempo. En los años 90, la tasa de pobreza en América Latina era mayor al 50%, es decir, más de la mitad de la región no tenía ingresos suficientes como para estar por encima del umbral que consideramos de pobreza. Como
bien decís, luego vino un largo proceso de mejora que tuvo su punto más alto en el año 2014, donde la reducción de la pobreza fue hasta el 28%, es decir, seguía siendo alta, pero es la menor tasa que hemos tenido desde este periodo y justamente coincide con el proceso de deterioro que enfrentaban las economías regionales a partir de un escenario económico internacional mucho más complejo. Es decir, a partir de 2015, el panorama para los países emergentes, en particular para la región, cambia y eso supone que ese indicador ya se empezó a deteriorar y obviamente sobre eso se monta la pandemia y luego la guerra con el particular impacto sobre el precio de los alimentos que genera una situación todavía más compleja y ahora, a pesar de que hemos dejado atrás y ya pasamos el rebote de la pandemia, lo que tenemos es que la tasa de pobreza sigue siendo del 32%, es decir, es superior a lo que era en 2019, ¿sí? Que tiene que ver también con lo que decía Nati. Es un fenómeno de lo que se llama histéresis. Cuando el fenómeno que ocasionó este proceso, la pandemia, por ejemplo, desaparece, la pobreza se permanece. ¿Sí? Es mucho más rápido entrar que salir. Y lo que estamos viendo justamente es que hoy por hoy ese 32% en carne y hueso sería más o menos 200 millones de personas que están en situación de pobreza. 80 millones ni siquiera tienen los ingresos suficientes para satisfacer los requisitos básicos nutricionales. Por eso que decimos que están en situación de indigencia. ¿Sí? Y cuando nos vamos de los promedios, que ya igualmente son altos, justamente podemos tener una caracterización atendiendo los distintos segmentos de la población que vos indicaste. Y naturalmente encontramos cosas que son bastante dispares. Por ejemplo, lo podemos contrastar la situación de la pobreza según nivel educativo. Eso es particularmente relevante a la luz de los desafíos que enfrenta el mundo del trabajo, dadas las transformaciones tecnológicas. Es decir, probablemente esto empeore y no mejore. ¿Sí? Por género tenemos, naturalmente la pobreza es mayor, como después vamos a ver en Uruguay, en el caso de las mujeres, 31%, cuando es 27% para los hombres. Y obviamente también por la misma dinámica que vos justamente caracterizaste, tenemos que cuando consideramos la población entre 0 y 17 años, el nivel de pobreza, ¿sí?, es del 46%. No, totalmente. Este dato es el más preocupante de todos. Y Germán, ¿qué sucede con esto que hablábamos más arriba en el informe de que la pobreza tiene cara de mujer? ¿Qué sucede con cómo ocupan su tiempo? ¿Cuáles son las tareas que tienen que hacer? Bueno, ahora en la siguiente placa lo que tenemos es justamente una información que presentó ONU Mujeres hace un tiempo en base a información del MIDES y de CEDUR, donde básicamente acá lo que tenemos es la caracterización del uso del tiempo semanal entre hombres y mujeres según las distintas tareas. ¿Sí? Básicamente tenemos que tener en cuenta que del trabajo no remunerado que se realiza, 2/3 justamente recae sobre las mujeres. ¿Sí? Si lo caracterizamos como un sector de la economía, el trabajo no remunerado, es por ende no tiene un precio de mercado, por ende queda por fuera del PIB, es mayor al 20% del Producto Interno. O sea, es muy relevante y esa es una de las grandes limitantes que tiene justamente el indicador Producto Interno Bruto para reflejar efectivamente lo que le pedimos que refleje. Básicamente deja por fuera un sector que sería el sector más importante que justamente recoge las tareas que son por puertas adentro. ¿Sí? Básicamente trabajan en promedio 7 horas más de manera no remunerada que los hombres, ahí estamos contrastando con los hombres, y dedican más de 10 horas, ¿sí?, a trabajos domésticos y casi 5 horas más por semana a lo que tiene que ver con cuidados, en particular en tiempo de cuidados de menores de 0 a 3 años, duplican la carga que tienen los hombres. Y eso también lo vemos caracterizado ahí, donde simplemente tenemos en todos los casos suma 100 y lo que estamos haciendo es simplemente separando quién se dedica a qué cosa en función de su género. Y básicamente tenemos naturalmente una desproporción que justamente da lugar al título, que es la sobrecarga desproporcionada que recae sobre las mujeres en torno a las tareas no remuneradas por dentro del hogar y las tareas de cuidado que justamente tienen que ver con esos patrones que se van retroalimentando y que ocasionan ese fenómeno tan complejo que es justamente el que nos está convocando al día de hoy. Y podemos hablar de manera muy sintética sobre lo que sucede en el mundo del mercado formal, digamos, porque ahora estamos hablando de trabajo no remunerado. ¿Qué sucede con el empleo? Exactamente, si ahora nosotros analizamos en la siguiente placa, lo que vamos a ver es la evolución más reciente, porque de última estamos agarrando un periodo relativamente corto de tiempo, pero de brechas que son estructurales. ¿Qué es lo que estamos viendo? Justo ayer habíamos caracterizado lo que era la tasa de empleo. Este es el indicador de la demanda laboral, es decir, la población que está ocupada en relación a la población que está en edad de trabajar. Y ahí vemos la evolución para los hombres, ¿sí?, y la evolución para las mujeres. Y eso es una brecha que más o menos supera los 16 puntos porcentuales. Por ejemplo, la tasa de empleo para las mujeres es del 50%. Es decir, de todas las mujeres que están en edad de trabajar, el 50% está efectivamente ocupada y eso es 16 puntos más bajo que la tasa para los hombres. Y
Perdón, pero y además también tienen problemas de menor remuneración y más precarización en su trabajo. Además lo vemos acá, también participan menos, ese es el indicador de oferta, también hay una brecha que en el último dato es de 16 puntos porcentuales, y eso es una brecha estructural, esto es, están menos empleadas, participan menos de la fuerza laboral, la tasa de desempleo es mayor, el subempleo es mayor y la informalidad también, o los ingresos de alguna manera tienen esas dinámicas que se van retroalimentando. O sea que si nosotros alejamos un poco más la ventana de tiempo y nos vamos, por ejemplo, al 2006, que es donde tenemos la última serie del INE, ¿sí? Esa brecha de empleo, por ejemplo, era superior al 20%. Ahora es 16%, pero de alguna manera sigue siendo sumamente relevante y te muestra cómo las mujeres se insertan en el mercado laboral en distintas condiciones y todas las dimensiones que son relevantes para analizarlo son peores de lo que tenemos cuando vemos a los hombres. Y podemos hacer doble clic, como decís tú, sobre lo que sucede en las franjas etarias en nuestro país. Sí, ahora sí, vamos a la última placa. Lo que tenemos es dos dimensiones estamos recogiendo. Por un lado estamos recogiendo la dimensión del género y por otro lado estamos recogiendo también la dimensión de las edades. Es decir, allá están las edades, cada fila corresponde a un tramo etario de 0 a 5 años, de 6 a 12, hasta 65 más. Y tenemos dos fenómenos. El que vos señalabas, las tasas de pobreza son mayores para casi todos los tramos en el caso de las mujeres, ¿sí? Y en particular la desproporción vinculada al perfil infantilizado de la pobreza que tenemos en nuestro país, donde en 2022 casi el 20% de los niños, ¿sí? Tanto ambos géneros, ¿sí? Eran pobres, cuando del otro lado del espectro etario tenemos una pobreza del entorno del 2%. O sea, son todos fenómenos que justamente se retroalimentan. Y si lo pensás en términos de la pobreza o la incidencia de la pobreza según la jefatura del hogar, a nivel país tenemos que para los hombres es de 4,8%, es decir, jefatura masculina, cuando más que duplica la situación de la mujer, casi del 9%, y en particular en Montevideo la pobreza en hogares donde la jefatura es femenina es del 11%, cuando la jefatura masculina tiene una tasa inferior al 6%, es decir, casi que duplica la situación dependiendo de cuál es la jefatura de ese hogar pobre, que naturalmente responde a lo que vos perfectamente caracterizaste junto con los... Germán, además es muy importante ver cómo se nota claramente que a medida que va avanzando la edad, los hombres logran de alguna manera salir de la línea de la pobreza, pero las mujeres siempre van manteniendo, porque 19,7 y 19,7 es igual de 0 a 5 años y después a medida que crecen va cambiando esa realidad. Y bueno, no justamente hay ahí es casi donde ninguna empieza... que lo superen los hombres. Exacto, ahí es donde empieza a retroalimentarse con los otros componentes que hemos visto en términos de lo que es su inserción en el mercado laboral, y cómo recae las tareas de cuidado, y todo eso va generando ese combo que a lo largo del ciclo de vida supone dos trayectorias diferentes según el género de la persona. Te agradezco muchísimo, Germán. Muchísimas gracias, Julia. Gracias. Y ahora sí vamos a hablar sobre algo que también es muy importante, porque cuando hablamos de esto no podemos dejar de pensar en cuáles son las políticas sociales que se enfocan en nuestro país en la pobreza. ¿Cuáles fueron las que tuvimos en nuestro país desde, por ejemplo, el nacimiento del Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, hablamos sobre eso con el magíster en Ciencias Políticas, Fabricio Carneiro, y nos estuvo contando qué es lo que sucede en nuestro país con respecto a las políticas sociales. Las políticas que se han implementado en Uruguay, que en realidad no son originales de Uruguay, sino que son las que se han implementado en la región, son políticas de transferencia de ingreso condicionado, básicamente. Es decir, las típicas políticas que surgieron con fuerza, sobre todo en los años 90, en gran medida también por recomendación de organismos internacionales, son políticas que se han implementado en Uruguay desde la creación del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, en ese Uruguay no ha innovado, digamos. O sea, básicamente son políticas de transferencia de ingreso las principales políticas que se utilizan para combate a la pobreza en toda la región. Consideraciones para darle cierre al informe de hoy de Julieta, que tuvo columna incorporada. ¿Cuáles serían ejemplos de políticas exitosas para superar la pobreza? Bueno, estábamos hablando de qué es lo que le sucede a las mujeres. Bueno, evidentemente, si queremos lograr revertir la feminización de la pobreza, necesitamos políticas que tengan que ver con capacitación laboral, programas de cuidado para sus hijos, hijas, para sus familiares que lo requieran, también políticas de salud y educativas, porque estamos hablando de que esto es multidimensional, como decíamos. No podemos, si compensamos por un lado, quizás se nos destapa por el otro, ¿no? Entonces es algo integral que tiene que ver con todo esto que sucede, y también políticas de transferencia monetaria, como comentaba recién Fabricio, pero junto con otras. Él nos mencionaba que la única manera de salir de la pobreza estructural es mediante la inserción laboral digna,
obviamente. Entonces, no podemos pensar únicamente en transferencias monetarias, tenemos que pensar en un sistema que abarque todo. Es importante la inversión y también es importante organizar y enfocar la inversión. Hay un proyecto de ley presentado por la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, para brindar garantías a la primera infancia, infancia y adolescencias, con el objetivo justamente de reorganizar los recursos de distintas instituciones que tratan desde la educación, los cuidados, etcétera, a las infancias. Sin embargo, si bien se votó en la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados por unanimidad, no se llega nunca a la discusión en el plenario. Parece que siempre falta algo. Bueno, y de hecho sobre eso le consultamos a Fabricio. ¿Qué tan importante es la inversión y qué tan importante es la coordinación? Esta fue su respuesta y con eso terminamos el informe. La pobreza obviamente es un fenómeno complejo porque es multidimensional. Y el Estado, desde abordar fenómenos de este tipo del Estado se complica básicamente porque el Estado tiende a crear organismos especializados sectoriales y la coordinación de esa institucionalidad sectorial no es simple, no es fácil. Entonces, el Estado tiende a crear, y esto es algo muy característico de las áreas sociales, digamos, programas duplicados, es decir, programas que se superponen, que atacan a la misma población, pero de diferentes lugares. Digamos, la coordinación institucional es un gran problema para atacar multidimensionalmente este fenómeno. No es simplemente un tema obviamente hay un tema de recursos, pero no es simplemente un tema de recursos, hay un tema de coordinación interinstitucional que es difícil de resolver.